Vamos a hablar de los exoplanetas tipo Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Es la exploración de mundos potencialmente habitables más allá de nuestro sistema solar. Los exoplanetas pequeños, pequeños quiere decir del tamaño de la Tierra o un poquito menores, o del tamaño de Marte, por ejemplo, se han descubierto muchos. Y un poco más grande que nuestra Tierra, ya se están descubriendo también los llamados supertierras. Los planetas tipo Urano o Neptuno serían los del tipo Neptuno o mini Neptuno para poner una referencia en tamaño. Estamos interesados en los planetas de este tipo, pequeños en general, no solamente los astrónomos, sino por el tamaño de la Tierra, porque nuestra referencia y estamos buscando la posible existencia de vida. Estos planetas se encuentran utilizando muchas técnicas como la del tránsito o la de las velocidades radiales. ¿Cómo es la relación masa en función del radio? Conociendo el tamaño de los planetas descubiertos, o sea, su radio, y pudiendo determinar en algunos casos su masa, podemos utilizar un gráfico muy útil para tener una idea inicial de su composición. La relación masa-radio, o sea, la cantidad de masa que tiene ese planeta con respecto a su tamaño, eso nos va a dar muchísima información sobre el interior de ese planeta y sobre su posible atmósfera. Si tenemos como referencia la Tierra, sabemos que la Tierra está diferenciada. Tiene un núcleo en el interior, luego un manto y luego una pequeña lámina, una corteza volcánica, y ese sería nuestro estándar, la Tierra. Podemos ver en el gráfico la relación de la masa y el radio de los planetas descubiertos y al mismo tiempo diversas curvas. Estas curvas indican cómo cambia el radio para una esfera 100% de hierro, por ejemplo, la curva roja. Si un planeta descubierto cae sobre esta curva, nos daría una pista de que estaría compuesto completamente de hierro. La Tierra, Venus y muchos exoplanetas del tamaño de la Tierra coinciden con la curva de 33% de hierro y el resto varían en porcentaje de rocas. Muy similar a un planeta diferenciado como la Tierra, con su núcleo, manto y corteza. En la parte de arriba del gráfico, Urano y Neptuno estarían compuestos de un núcleo de rocas y una envoltura de aguas. Podemos ver que Urano y Neptuno en realidad serían una mezcla de un objeto que tiene un núcleo rocoso y muchísima atmósfera, donde también podemos encontrar en su interior hielos y rocas mezclados. Por otro lado, podemos ver que el número de planetas respecto al radio. En este momento, en el año 2025, hay alrededor de unos 350 planetas tipo Tierra. Por ahora, y en torno a 1100 planetas que serían 2 veces del tamaño de la Tierra. ¿Por qué estamos encontrando tantas supertierras? Eso tiene que ver con el método que estamos usando para descubrir supertierras. Podemos ver que en torno al 78% de los planetas que estamos descubriendo tienen un radio planetario cerca de 4 veces el radio de la Tierra, o sea que estamos hablando de toda esta zona roja del gráfico. Tenemos luego en torno a 5 radios terrestres y que se definen los subneptunos, un poquito menos que el tamaño del planeta Neptuno. Luego ya podemos ver que en torno a 10-15 veces el radio de la Tierra hablamos de los planetas tipo Júpiter. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿por qué no hay una supertierra en nuestro sistema solar? No hay una respuesta clara todavía. Tenemos un planeta Tierra, tenemos un planeta muy similar a la Tierra, que es Venus, y luego tenemos a Marte, que es bastante menor, y Mercurio, que es aún mucho menor. Es difícil determinar la masa de un objeto que está girando en torno a una estrella. Con las técnicas que usamos podemos llegar a la conclusión que en torno a unos 30 planetas se pueden determinar sus masas con un error menor al 10% y en torno a unos 90 planetas se pueden determinar la masa con un error menor del 20%. Entonces vamos a usar estos 90 planetas que tienen un error en su masa determinada menor del 20% que podemos confiar bastante en la masa. La relación de radio y masa es muy útil. ¿Qué pasa si colocamos todos los objetos que conocemos en este tipo de gráfico? La Tierra estaría en la posición 1,1, por ejemplo.
Hacia la izquierda de la Tierra tenemos a Venus y a Marte, y luego Mercurio, y luego vamos a colocar los planetas enanos, como Plutón y Ceres. Notar que se cumple más o menos una tendencia lineal hasta la Tierra, hasta el tamaño de una Tierra o dos masas terrestres. Curiosamente, a partir de ahí, donde empezamos a ver un gran incremento en el número de planetas que tienen un poco más de la masa de la Tierra, y luego serían los mundos tipo Neptuno y finalmente Saturno y Júpiter. Los mundos tipo Neptuno tendrían otra inclinación en esta recta, porque ahí ya comenzaríamos a introducir mezclas de roca y hielo, y en esos objetos diferenciados mayores que la Tierra. Cuando llegamos ya a los planetas tipo Saturno y Júpiter, ya esa recta sí se pone horizontal y tenemos los mundos jovianos, hasta que llegamos en torno a unas 8 centésimas de la masa del Sol, donde ya comienzan a aparecer las estrellas y nuestro Sol. Este tipo de gráfico es muy interesante y se puede extraer muchísima información. Y cuando se empezaron a descubrir muchísimos más planetas, podríamos ver cómo se puede diferenciar los distintos tipos de mundos. Los mundos tipos terrestres, los mundos tipo Neptuno y los mundos tipo Tierra. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, espero que te haya gustado y vamos a seguir subiendo material sobre planetas, exoplanetas y todo lo relacionado a la astronomía y a la astronáutica. Hasta el próximo video.